Efectivamente es igual a vos, está de tu lado, es el equilibrista y es flamante publicado en Albania, el señor Federico Andajasi. Alfredo, querido, efectivamente, hoy llega el psicólogo, matrícula 20.241. Muchas gracias por la mención de la salida de los amantes bajo el Danubio en Albania, cosa que es muy importante para mí porque el albanés fue un pueblo, yo te diría, el que más protegió a la colectividad judía durante la ocupación nazi, y justamente la novela habla de dos matrimonios, uno que salva al otro de la muerte. Cosa que de no haber sido por esta cuarentena eterna, tendría que estar yo en Albania presentando el libro, como dice con los demás, bueno, pero como sabemos acá están cancelados los vuelos, y en Albania, bueno, se presentó la novela en la televisión pública de allá, cosa que acá tengo la puerta completa antes de cerrar la televisión pública, y se presentó además en una librería de Tirana, la capital de Albania, pero bueno, mientras en Albania ya viven normalmente, acá todavía nos tienen encerrados. Y de eso hoy te quería hablar, porque vos sabés que salió una nota durísima en The Telegraph, Sí. un diario inglés, firmada por Chris Moss, que vos sabés que es un periodista que yo conozco muy bien porque él vivió acá en Buenos Aires y de hecho me hizo una nota para el diario, allá por el 98, 99, cuando salió, creo, Las Piadosas. Y él era un apasionado de la cultura, es un apasionado de la cultura argentina, y lo que señala en esa nota es que se hizo todo mal. Digamos, en nombre de la salud pública se cerró la economía y lo que pasó es lo que muchos veníamos diciendo que iba a suceder, que se iba a quebrar económicamente el país y que finalmente íbamos a avanzar hacia los números que presenta. Bueno, hoy estamos en el top 10 de los países con más contagios. Ahora bien, Alfredo, ¿cuántas veces se le advirtió al gobierno que preste atención a este complejo entramado de variables que conforman al ser humano y a la vida en sociedad? ¿Cuántas veces los economistas, por ejemplo, le recordaron al presidente que si hería de muerte el sistema productivo, la crisis generada podía ser peor que en 2001? ¿Cuántas veces, Alfredo, desde acá, desde esta columna, los psicólogos, le suplicamos al gobierno que tuviera en cuenta que la salud no es solamente física, que la angustia, la ansiedad, todo eso enferma? ¿Cuántos dueños de pymes, Alfredo, cuentapropistas, comerciantes, trabajadores que salen a laburar, a buscar el plato de comida para los chicos, lloraron delante de las cámaras de los noticieros mientras decían no podemos más? Bueno, ellos decían es un gobierno de científicos, lo angustioso es morirse, decían, ¿no? Si no entra por las buenas, vamos a ir por las malas, amenazó el presidente y cumplió en varios casos. Bueno, el hecho es que ya llevamos más de 160 días de cuarentena, la economía del país, como te decía al principio, está en coma, y aún así tenemos más de 400.000 contagios, superamos los 8.000 muertos, y Kicillof asegura que estamos peor que antes. Bueno, por primera vez Alfredo Kicillof dijo la verdad, porque es cierto, estamos peor en todos y en cada uno de los sentidos y acepciones de la palabra peor. Toma de tierra, inseguridad, deterioro institucional, pobreza, falta de educación de los chicos, la soledad de los mayores, la violencia institucional, esto que vos mencionabas, el asalto al Parlamento, bueno, todo está peor. Y si bien la pandemia le sucede a todo el mundo, el modo en que la Argentina la gestionó hace una enorme diferencia, otra vez para peor, por supuesto. Entonces, como dije al principio, todos estos ítems fueron enunciados por diferentes actores sociales a los que el gobierno no quiso escuchar. ¿Por qué? Bueno, y acá viene la columna de psicología, ¿no? ¿A qué se debe esta obstinación? ¿Por qué el gobierno optó por la ceguera cuando la sociedad buscó abrirle los ojos de diferentes maneras? Bueno, teníamos el modelo cercano de Uruguay. Era evidente que la responsabilidad ciudadana iba a jugar un papel muchísimo más digno y además mucho más eficaz que la represión y la idea de la prohibición y el control de la vida privada. Entonces, el fracaso como horizonte incluye la idea de cerrarse, yo te diría maníacamente, en las propias ideas, en no escuchar, en no entender, en negar al otro, en restarle importancia, y más aún en subestimarlo antes todavía de escucharlo. Entonces, en el caso de la política, esto se ve con toda claridad. Antes de escuchar lo que los actores de otras disciplinas tenían para proponer, el oficialismo cavó una grieta todavía más profunda de la que había, y de un lado estaban ellos, los que estaban del lado de la vida, y del otro los que querían la muerte, ¿no? Los anticuarentena, decían. Y de esa manera, bueno, se le quitó de raíz la voz a los sectores que pretendían una visión inteligente, dinámica de la vida y no un recorte sanitarista y meramente epidemiológico, como si eso fuera todo.
Entonces, vos sabés que se llama disonancia cognitiva, es ese sesgo que no nos permite captar y asimilar lo que el otro nos dice, porque ya anulamos esos enunciados, porque lo que esa persona representa para nosotros, bueno, es lo que nosotros a priori decimos que no queremos escuchar. Entonces, cuando esto lo ejerce un oficialismo, en el poder en este caso, bueno, se anula la democracia y se silencia la voz de las minorías, que eso es la democracia. Y hay otro elemento, Alfredo, muy evidente en el discurso del presidente, que habla, yo te diría, más de su debilidad que de sus convicciones, que es el narcisismo. Pues fíjate que Cristina nos acostumbró en sus años presidenciales a ese estilo monárquico, ¿no?, de una centralidad como pocas veces se vio en la Argentina, y mucho de esto intenta imitar a Alberto, cuando discute con periodistas, siempre mujeres, entre paréntesis, ¿no?, que le hacen preguntas incómodas: leíste la Constitución, me haces perder el tiempo y no leíste el proyecto, si leyeran antes, estoy destinado a construir entre las cenizas. Bueno, esto dijo hace muy poquito, ¿no? Él se cree el ave fénix. Claro, como el ave fénix dice, él va a reconstruir al país de las cenizas. Bueno, y así, en un discurso neurótico, hecho de ceguera, resentimiento, venganza, bueno, el presidente se dirige solito a un fracaso anunciado. Mientras choca de frente con la realidad, con los países que deben desmentir todos los días cada palabra que dice para desprestigiarlo, con el propósito de mostrar una victoria que no existe, porque no hay ninguna pelea, y de esa manera nos empuja a todos los argentinos a un abismo que muchos venimos señalando desde que empezó esta que es la cuarentena más larga del mundo. Así que dicho esto, Alfredo, el viernes, sí, en el Psicódromo, vamos a hablar del fracaso. Vamos a explicar cuáles son las razones por las que mucha gente se dirige indefectiblemente hacia el fracaso, sin poder escuchar a nadie, sin poder escuchar nada, sin poder advertir las señales, ni parar a tiempo antes de chocar contra una pared de frente. Pero eso, Alfredo, va a ser el viernes en el Psicódromo. Con la firma de Federico Andajasi. Le doy mi palabra. Por mí.